Hey, muy buenas. Espero se encuentren muy bien. Están escuchando a Psycho Lovers. De antemano les agradecemos que apoyen este nuevo proyecto. Somos Itz e Vinch, egresados en la licenciatura de Criminalística y actualmente estudiantes en la licenciatura de Psicología. El objetivo de este proyecto es compartir nuestro aprendizaje y experiencias de una manera amigable para todos. Igual y esto les ayuda a decidirse por estudiar alguna carrera o no. Esperemos sea de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos. Dice, aunque Itz y yo tengamos el mismo desarrollo profesional, la realidad es que al ser áreas de estudio amplias, cada uno se enfocó o le tomó gusto a diferentes subáreas dentro de las mismas. Eso es correcto. Bueno, en lo personal a mí me gustó la carrera de criminalística porque, bueno, me gusta el contacto hacia el cadáver de buena manera, por así decirlo, Claro, sí. ver su descomposición, cómo se ven los fenómenos cadavéricos, los métodos de identificación que puedes encontrar en el cadáver y los tipos de indicios que se manejan en la licenciatura de criminalística. Claro, o sea, como podrán ver, mi compañera Itz, ella se enfoca más en la criminalística de campo. Por otra parte, yo me gusta más enfocarme más en la parte psicológica del criminal, enfocado un poco más a la criminología, como por ejemplo la grafoscopía, la grafología, la criminología propiamente. Ahora sí que todas aquellas técnicas, disciplinas y ciencias que nos permitan estudiar al ente criminal. Bueno, ahora como ya compartimos un poco sobre lo que abarca la criminalística o lo que nos gusta, vamos a hablar a manera de pregunta. ¿Qué es la criminalística propiamente? Pues bien, la autora Amelia Chacón Jiménez refiere que es la ciencia pegada a los hechos y auxiliar del derecho penal que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación, así como estudia el material sensible significativo relacionado a un hecho presuntamente delictivo. Haciendo un pequeño paréntesis, en la criminalística, al igual que el derecho penal en general, siempre nos referimos utilizando la palabra presunción. Es decir, que hasta que no se confirme con un debido proceso, no podemos confirmar nada. Ahora sí, por favor, cerrando paréntesis, Itz, por favor explícanos a qué se refiere el autor. Bueno, la autora te menciona pequeñas palabras clave. Sí, la criminalística es una ciencia, pero también tenemos que tomar en cuenta que se considera una disciplina, que por decir así somos amigos del derecho penal, porque en la criminalística pues iba a haber veces, dependiendo en el área en la que nos enfoquemos, que nos van a llamar a audiencias para poder defender nuestro dictamen y lo que realizamos al momento de la investigación. Claro que cada área tiene sus métodos y sus técnicas para poder hacer una evaluación concreta. Sí, claro, como comenta mi compañera, la verdad es que la criminalística es pues siempre está más enfocado al derecho como herramienta, porque la verdad pues como mencionamos, el objetivo o dentro de los objetivos de la criminalística está estudiar el material sensible significativo. También se le conoce como indicios o ya propiamente al haber sido aceptada dentro del juicio, pues como evidencia. Sin embargo, pues realmente existen muchos tipos de indicios, eh, algunos no se van a procesar porque a lo mejor no tienen relación, la evidencia que, bueno, no la evidencia, sino los documentos, conocido como dictamen, probablemente no le convenció al juez. Hay que recordar que pues al estar en un proceso de defensa y ataque, por así decirlo, pues obviamente va a ganar quien sea más convincente ante la autoridad, que en este caso pues es el juez. Él es el que va a avalar si esas evidencias, bueno, esos indicios presentados
son contundentes para poder llegar a la verdad histórica de los hechos. Por otra parte, mi compañera Itzel nos va a hablar sobre la psicología, porque también esta es una de las áreas con las cuales estamos teniendo contacto. Entonces, realmente, pues es algo de lo que vamos a hablar. Comenzaría un poco a hablarles sobre la definición propia de Itz-Evich, porque como tal, pues la psicología tiene varias definiciones, pero esta es creada por nosotros mismos. La psicología ha sido concebida de diferentes maneras. Al principio se creía que el objeto es estudiar el alma de las personas, o algunas personas lo consideran espíritu. Al pasar los años, el conocimiento se despertó con los análisis, observando a la gente por medio del comportamiento y las conductas. Posteriormente, conoceremos las tres fuerzas de la psicología, las cuales son el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. A continuación, mi compañero explicará cada una de estas tres fuerzas. Pues sí, como lo comenta mi compañera, las tres fuerzas son bases del conocimiento que se utiliza en un principio en la psicología. Digo en un principio porque más adelante pues hay otros modelos teóricos que ayudan a la psicología. Pero a grandes rasgos encontramos al psicoanálisis compartido por Sigmund Freud, el cual a través de su método catártico consideraba que a las personas, al expulsar los recuerdos que perturban su conciencia, esto hará que las personas cambien su actitud, su comportamiento, entre otras situaciones, ¿no? Ya que muchas veces el inconsciente aguarda todo lo que el consciente calla, ¿no? Esto a qué nos referimos, que lo podemos ver como un iceberg. Nosotros podemos tener contacto con las personas, sin embargo solo conocemos su parte consciente, pero no su inconsciente, no es algo que podamos observar a simple vista, sino que se tiene que hacer un estudio pues a través de sus pequeños detalles de la persona para poder, ¿no? Como el lenguaje no verbal, entre otras situaciones. Ahora, el conductismo está principalmente postulado por Pavlov y Skinner, en la cual ellos nos comparten que el comportamiento se estudia a través del observable, es decir, únicamente a través de lo que podemos ver de la persona, ya sea por cómo se expresa, por cómo mueve las manos. Por ejemplo, cuando de esta situación de que te dicen de que la persona que miente, pues te evitan los ojos o cositas así. Y por último, el humanismo, perdón. Principalmente encontramos a Maslow y Horney, en la cual pues ellos postulan el desarrollo de la personalidad, haciendo hincapié en la individualidad y variabilidad de la persona, de la personalidad de la persona. Esto quiere decir que todos tenemos algo que nos caracteriza y nos individualiza. El humanismo propiamente tiene el objetivo de que el ser humano llegue a su plenitud personal, cubriendo necesidades o por otra parte, pues trabajando consigo mismo. Por ejemplo, mi compañera Itzel, pues es una persona que le gusta mucho tratar con los niños y pues no es lo mismo hablar con un niño que con un adulto ya desarrollado, ¿no? Y pues la verdad esa es creo que una buena experiencia para centrarnos en el humanismo, porque los niños pues literalmente todavía no llegan a tantos conflictos como un adulto, ¿no? Sí, claro, bueno, hablando desde mi propia experiencia, los niños son un poquito más nobles al contar pues sus sentimientos, lo que están pasando, lo que están viviendo, el cómo se siente, son un poquito más expresivos que el adulto. El adulto todavía te cuenta todo, pero como coloquialmente se dice a medias, no te dice todo en concreto, pero el niño sí lo hace, o sea, lo que el adulto no te cuenta, el niño te lo va a contar, porque los niños son blancos, o sea, no le ven lo malo.
sino simplemente para ellos es como una plática común y normal, pero es ahí donde pues puedes ver desde sus estados emocionales, si tienen algún problema psicológico, si es necesario que vayan a terapia, a lo mejor algunas dinámicas, convivir con más niños, porque algunos son más cohibidos, son más callados, son muy tranquilos, no conviven. Hablando desde mi experiencia, pues sí, el niño siempre te va a abordar todo lo que el adulto nunca lo va a hacer. Sí, pues es que al final de cuentas un niño pues no tiene nada que ocultar aún, ¿no? Al final de cuentas como niños pues el reflejo es de los padres propiamente, Efectivamente. porque pues son las figuras a, a seguir, ¿no? Entonces realmente en esta parte de la psicología, las fuerzas propiamente solamente son bases teóricas que nos pueden ayudar a estudiar el comportamiento. No significa que se van a aplicar siempre, sino que dependiendo de los casos que nosotros vayamos observando como investigadores activos, pues vamos a decidir si intervenir de una u otra forma, ¿no? Digo, ya cuando le dediquemos su capítulo único a cada una de estas áreas, pues ya se podrá comprender mejor, ¿no? Y ya, bueno, para cerrar este primer capítulo con mi compañera, pues vamos a exponer lo que es la criminología. Bueno, ya retomamos el tema de crimen y psicología. Digamos que la criminología tiene que ver, pero es como la prima lejana, para que me entiendan, de estas dos áreas. Bueno, más que prima lejana, yo creo que es más como su hijo, ¿no? Su hijo perdido. Algo así. Porque al final de cuentas, pues la verdad es que mientras que la criminalística estudia el cómo se llevó a cabo un hecho presuntamente delictivo, la criminología busca explicar por qué lo hizo. Es por ello que propiamente mencionamos a la criminalística y a la psicología, porque al final de cuentas, pues la criminología aplicada desde la criminalística, pues obviamente tiene bases psicológicas. Entonces, realmente, muchas veces escuchamos decir que son lo mismo, ¿no? O muchos lo confunden. O que van de la mano, pero la realidad es que no es así, miren. Por decir, fuera del ámbito forense, como se los dije, pueden ser tus tíos, mis tíos, los vecinos, los amigos, piensan que la y la criminología pues son iguales, pero la realidad es que no. Pues mientras la criminalística se encarga de establecer de manera lo criminal, la criminología nos explica el cómo se lleva a cabo este tipo de comportamiento. Bueno, entendiendo el llevar a cabo, nos referimos a los procesos psicológicos de las personas, porque realmente, pues, no todas las personas vemos la realidad de la misma manera, no todas la percibimos igual. Entonces, realmente hay que estudiar por qué la persona se comportó de esa manera, ¿no? Un ejemplo de esto, a lo que nos referimos, son los delitos pasionales que anteriormente se les llamaba. En la actualidad ya no se les considera como tal. Pero están de moda. Ajá. Aunque estén de moda con los tóxicos y todo eso, pero tipificadamente en la ley, pues no, ya no está reconocido. Pero pues son estos delitos en los cuales pues las heridas observables en el cadáver pues se relacionan a cuadrantes o extensiones del cuerpo humano que están relacionadas con las emociones. Como por ejemplo, si no me recuerdo compañera, el pecho, el estómago, el cuello, la mente, la cabeza, propiamente. Entonces realmente, aunque no lo creamos y aunque son ciencias o disciplinas que simplemente ustedes dirán son diferentes, porque mientras una busca entender el comportamiento humano, otra estudia el cómo se llevó ese comportamiento, pues la realidad es que tienen algo afín. Tienen un fin común. Ajá, tienen las un tres. fin común. Y eso pues aporta mucho a las tres áreas. Referente a lo que ya hablamos, el referente tipo de ejemplos. Tienen una, pues sí, van de la mano y se complementan bien. Sí, claro. Y es que al final de cuentas, pues ahorita pues estamos hablando generalidades, ¿no? Pero la realidad es que son
áreas muy amplias que te podrías estar aventando horas y horas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la psicología, pues existen muchísimas subáreas de ella, como la social, la educativa, la forense, entre otras cosas, ¿no? Y la criminalística, pues igual, tiene muchas herramientas de las cuales ayuda para cumplir su objetivo. Y la criminología ni se diga, ¿no? O sea, hablando un poco históricamente, César Lombroso le dio un inicio antropológico. Refería que el criminal tenía características físicas o corporales que lo delataban, acompañado de características culturales, ya sea por su manera de expresarse, por su manera de vestirse, o como aquí en México le decimos la jerga, ¿no? Un ejemplo de esto, pues podrían ser los chacas. Pues sí, bueno, o como coloquialmente se conoce, ¿no? Que te señalan, no, es que ya eres feo, eres criminal. Eso antes se lo basaba César Lombroso, que dependiendo tu fealdad, eras un criminal. En cuanto no podía ser así, ¿no? Yo ya en la actualidad, pues podríamos decir como lo que son los chacas, o el que te mira feo. No, un ejemplo ya un poquito más amigable, pues sería como el jorobado de Notre Dame, ¿no? O sea, sí. cómo lo tachaban que mal o que se dedicaba a hacer brujería, no sé, cosas así, ¿no? Y bueno, actualmente tú dirías, no, pues sí, no era una definición correcta, pero pues eran las herramientas que se tenían en ese entonces a ese alcance. Entonces era fácil, pues, señalar que porque era feo era delincuente, o era, no sé, quizás algún acosador. Son muchas cosas que podrías tomar sobre esa definición, ¿no? Sí, que al final de cuentas no son cosas que, aunque obviamente la teoría de César Lombroso, pues en la actualidad ya no se toma como algo fidedigno, pues sí sirvió como algo histórico importante porque en la actualidad pues tal vez ya no vemos su tamaño del cráneo, el tamaño de sus ojos, el tamaño de sus cachetes, de su sonrisa. Eso tal vez ya no seamos tan extremistas en ese sentido, pero la realidad es que una persona que va en la calle y ve a alguien vestida de cierta forma o que se habla de cierta forma o que probablemente tiene una mirada diferente o no sé, todo eso, al final de cuentas pues es algo que produce un estado de alerta a las personas, ¿no? Y que termina alterando nuestro camino tanto de víctima como de victimario, porque al final de cuentas pues todos estamos en la misma línea. Así es, todos pertenecemos a muchas personas, a esta humanidad, todos tenemos nuestros propios grupos culturales, como para desarrollarnos tanto socialmente, quizás hasta delictivamente, porque para eso se crean esos grupos sociales, y pues no es malo, sino, o sea, tú ya eres un individuo capaz y pensante de saber qué es bueno y qué es malo y a qué punto te vas a querer ir, si a la delincuencia o ser parte de la sociedad normal. Sí, claro, y que al final de cuentas, pues también hay que entender que las personas criminales forman sus propias comunidades y sociedades, ¿no? Pues ya entra ahí otras subáreas también de la criminología. Entonces, realmente, pues, este mundo forense, que es donde nos estamos desarrollando más, pues la realidad es que es muy amplia, es muy bonita, de cierta forma, porque pues realmente creo que en la actualidad a los criminales sí se les glorifica, como lo estamos viendo con Jeffrey Dahmer y esas tendencias, pero al final de cuentas también tienen su razón de ser, ¿no? O sea, también no se trata de juzgarlos ni de satanizar a las personas por lo que vivieron, porque al final de cuentas pues solamente falta un factor para que uno esté en ese límite, ¿no? Sí, pero ojo, bueno, hablando en personal, no hay que normalizar cualquier acto delictivo y mucho menos hay que normalizar ni romantizar a los asesinos seriales porque no es normal y no es romántico. Eso hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor las series, yo lo hablo así, a lo mejor las series los hacen con un fin, De entretenimiento, ni de entretenimiento, lo hacen con un fin de que conozcas, aprendas y estés alerta, porque cualquier persona, amigo, vecino, tío, familiar, puede tener ese tipo de acciones, características. O comportamiento. Y lo puedes ubicar, quizás sabes que es que lo vi en una serie, sí, y lo ubicas y estás alerta, claro. Pero no es normal ni romántico, o sea, se los digo porque sí me tocó que este Día de Muertos, sí vi uno que otro vestido de Jeffrey Dahmer y dije, no, o sea, no está bien. ¿Qué le estás enseñando a los más pequeños? ¿A que eso es normal? Eso no es normal.
Sí, es la verdad sí es que no es normal, porque al final de cuentas, pues hay que dejar de lado el morbo. El morbo, la verdad, si quieres estudiar alguna de estas carreras por el morbo o por el chisme o porque te quieres enterar, la realidad es que no te van a gustar y la realidad es que te vas a aburrir, no lo vas a disfrutar, porque la criminalística no solamente se trata de ir a levantar al cadáver, sino pues hay todo un proceso que está tipificado en la ley. De igual la psicología, o sea, la psicología no vas a llegar a contarle a todo el mundo el chisme de tu paciente porque te meterías en problemas legales. Y pues la realidad es que ahorita con lo que estamos viviendo, con después de una pandemia, después de que se ponen de moda ciertas acciones como las personas tóxicas, las relaciones tóxicas, pues sí están causando un daño muy grande a la sociedad, ¿no? Porque cuántos no dicen, yo quiero una persona ¿cómo se dice? Que te tenga raya, que te esté Sí, así como como que hoy en día jorobando. dicen, ¿no? Pero que sea tóxico, pero que me quiera bonito. Y no sabes ni tan siquiera lo que estás diciendo. Yo creo que lo importante de tener amistades, relaciones, amorosas, lo más importante primero es verte tú de emocionalmente, que estés bien mentalmente, que tengas una salud mental estable y que no pidas cosas que después te van a dañar, porque aunque tú Ujú. digas yo amo al tóxico, eso es violencia psicológica, aunque no lo conozcan hasta ahorita de esa manera. Entonces no hay que permitir ni normalizar también ese tipo de frases. Si es tóxico, me tiene a sus pies. No, porque, Claro. y hablo en ambas partes, ¿eh? No solo en mujeres, hablo también por hombres, porque también los hombres sufren violencia por parte de las mujeres cuando les dicen que son inútiles, que no son capaces de conseguir un trabajo. O que no son capaces de mantenerlas, ¿no? O Así sea, es, o también, o sea, sea, hay que hablar de que la violencia no sí, solamente es física, no, sino la así, violencia existe desde muchas formas. exacto, O sea, desde la económica, por ejemplo, ¿qué nos referimos con económica? Que limite tus ingresos, que no te deje tener tu dinero, ¿no? Que te controle todo, hablando económicamente. ajá, La también familiar, la familiar, la sexual, la la patrimonial. patrimonial, Bueno, hay que aclarar que la patrimonial y la económica no es lo mismo, porque económica habla enteramente de dinero, de ingresos. así Y es, la patrimonial habla sobre tus bienes, muebles, materiales, inmuebles, exacto, ajá. materiales También está la violencia verbal, o sea, no siempre va a ser física. La verbal es la que más te destruye emocionalmente y moralmente y también, moralmente, entonces por eso decimos, no hay que normalizar ese tipo de de acciones. pégame, pero no me dejes porque tampoco está bien. Entonces, la psicología y la criminología, cuando ven este tipo de comportamientos y conductas a nivel tanto físico como mental, pues es cuando entran en acción. Entonces sí hay que crear conciencia de lo que estamos aceptando, no solamente como personas, sino como sociedad, lo que se está normalizando y lo que no se debería de normalizar. Sí, claro, porque al final de cuentas somos no me acuerdo del autor ahorita propiamente, pero hay un autor que nos refiere que tenemos una conciencia individual, es decir, Ujú. como pensamos nosotros, como piensa Itz, como pienso yo, y la conciencia social, es decir, la que todos pensamos. ¿A qué nos referimos? Como cuando criticamos al presidente o cuando criticamos algo que no estamos de acuerdo y todo se engloba, ¿no? Como los foros de internet, etcétera, etcétera. Ahí ya empezamos a desarrollar una conciencia social y al final de Ujú. cuentas hay que establecer, más allá de lo que está bien y lo que no, hay que explicarlo, porque también si se dice está bien o no, este, también no es lo correcto, o sea, hay que razonar desde nuestro punto de pensar y de nuestra experiencia, porque al final de cuentas podremos vivir situaciones similares, sin embargo no lo vamos a ver de la misma manera. Un ejemplo de esto es como cuando en una familia dos niños ven que su papá es alcohólico. Un niño podrá seguir el patrón del papá y ya de haber dicho o pensado esto, pues me gustó por X o Y razón, es lo que viví, y probablemente el otro hijo no lo quiera continuar, porque al final de cuentas no todos somos iguales. Tenemos, sí, genética, compartimos, pero al final de cuentas, interiormente no somos iguales. Y ahorita pues lo estamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, a Itz le gusta mucho la criminalística de campo, le gusta Sí, mucho, o sea, es lo que le llama la atención. sí, bueno, me llama la atención y me,
me apasiona, ¿no? Claro. Pero también está esta parte psicológica que también me intriga, ¿no? Porque, ¿qué es lo que causó a esta persona asesinar o matar a esta persona? O sea, también me quedo pensando, no soy muy fan de la criminología porque lo acepto, pero de la psicología sí, Claro, pero al final de ¿no? cuentas se terminan juntando con la criminología, Claro, ¿estás se de terminan acuerdo? juntando y terminan haciendo match, pero retomando lo que dice mi compañero, ¿no? Todos tenemos algún trauma, porque esa es una realidad desde la infancia hasta la edad madura y adulta, pero también somos conscientes que crecimos con una educación, crecimos con valores, que ya nosotros en nuestro desarrollo personal, conforme vamos creciendo, nos vamos en diferentes caminos, esa ya es otra cuestión, porque ahí lo primero que la gente hace, ay, el papá y la mamá tuvieron la culpa porque por eso su hijo es así, por eso su hijo mató, por eso su hijo es un delincuente. Y la realidad es que nos dedicamos a juzgar, pero no vemos lo que hay trasfondo de lo que él vivió. Sí, claro, el porqué de valga la redundancia, por qué es así, ¿no? O sea, Sí, no buscamos el motivo, solo claro. buscamos señalar y ya. Y es que al final de cuentas, simplemente con un hecho que ocultemos o que nos cause un impacto, porque nos puede cambiar, porque al final de cuentas, por ejemplo, si Itzel se cae de la bici la primera vez que está aprendiendo a andar, probablemente eso le causa un trauma y ya no quiera volver a intentarlo, Ojo, ¿no? no sé andar en bici, pero es lo más Claro, probable que puede pasar. pero ahí ya le estamos generando un patrón, ¿estamos de Y ya me acuerdo? generaron miedo y es un miedo que yo no tenía. Sí, claro, Entonces, pero al final de cuentas, ahora está mi parte, ¿no? O sea, en mi parte, ujú, pues yo sí sé andar en bici, desde muy chiquito aprendí, pero pues yo puedo decir que de todas las caídas que pasé, de todos los raspones, pues aún así me sigue gustando andar en bici, ¿no? Porque al final de cuentas depende mucho de nuestra percepción. Digo, ahorita es un ejemplo sencillo, pero cuando ya son cosas un poco más fuertes, un poco más traumatizantes, pues ya ahí puede cambiar completamente la situación. sí, claro, y es ahí donde entra el papel psicológico más a fondo. Y claro, también hago mención a todos los psicólogos profesionales, egresados o que están estudiando psicología, les invito a que sean más empáticos con sus pacientes, porque por experiencia propia yo estuve en contacto con algunos, no todos, no puedo hablar por todos, pero sí les hacía falta un poquito de empatía y yo siento que como psicólogos debería de existir la empatía, el apoyo, el raciocinio, No, y para también poder tratar a los pacientes como se debe de ser, porque pues no estás tratando con costales de papa, o sea, también son seres humanos que piensan, sienten y son muchas cosas, o sea, no, y ahorita que comentaste este tema, pues la verdad es que hasta a un cadáver hay que tenerle respeto, porque oh al sí, final de cuentas, eso es algo que dentro de la crimi también lo llegamos a ver, ¿no? y O no lo sea, enseñaron. claro, o sea, el respeto, porque al final de cuentas, ¿cuántas personas no llegan ahora sí que a la escena presuntamente del hecho? O al lugar de enlace, o al lugar donde X, ¿no? Cualquier lugar donde haya sido, este, la investigación. Mucha gente llamados, coloquialmente chismosos. Ujú. O sea, ¿cuántos no le faltan al respeto al cadáver, no? O sea, le toman fotografías, le suben y al final de cuentas dices tú, o sea, si fuera tu familiar o X o Y, No te no lo gustaría que aceptamos, hicieran ¿no? O sea, eso, digo, no ¿no? aceptamos que les vaya a pasar, ni se los estamos decretando, ni pidiendo, Incluso ni nada, hasta ¿no? en la escuela nos decían, cuando ustedes vayan y levanten un cadáver, con respeto. Yo tuve dos que tres profesores que nos decían, nosotros hasta le pedíamos permiso para poder levantarlo. Y no es malo, cada quien tiene sus creencias. Y si eres ateo, no pasa nada, pero sí tiene que haber un Una respeto empatía en ambas también. carreras. Respeto y empatía. Porque a lo mejor uno está vivo, pero el otro ya está muerto. Pero se merecen respeto. Así como también hacia los familiares. ¿Por qué? Porque los que están del otro lado nos están confiando a las personas con las que estamos tratando. No, y aparte los familiares, los amigos, etcétera, al final de cuentas son víctimas indirectas. Propiamente ellos no fueron a quien asesinaron o quien se suicidó o así, pero al final de cuentas el impacto que eso tiene sobre las personas pues es muy
también muy choqueante, ¿no? Porque al final de cuentas no te esperas ver a tu familiar, a tu ser querido en esa situación, ¿no? Y que al final de cuentas a nadie se lo deseamos porque pues no es agradable, o sea, no me acuerdo cuándo ocurrió, creo que tiene ya como unos más o menos 3, 5 años que pasó, pero allá en el norte pues le tocó a un perito pues desafortunadamente llegar al levantamiento del cadáver y que fuera un familiar cercano, o sea, Sí, eso yo noticia sí creo la que vi. no Sí. está muy padre, ¿no? O No. sea, imagínense que no haya en ese momento el personal y te toque hacerlo, aunque moralmente no sea lo Moralmente, correcto, obviamente, porque pues no, no. no es aceptado. Ujú. Jurídicamente hablando, no, también, o sea, dejando de lado la criminalística en el derecho, pues no está correcto de que alguien cercano pues esté ahí metido en tu asunto, ¿no? Sí, Por claro, X o Y porque razón. mezclas sentimientos, mezclas emociones y pues ni modos, es tu chamba, tienes que hacerte fuerte corazón y esa noticia sí la leí y el Crimi sí levantó a su familiar y la verdad es admirable y si él en algún momento llega a conocer nuestro canal, se lo aplaudo y qué valentía, la verdad, porque la verdad yo sí no hubiera No, pues sido es que valiente. la verdad es sí es algo muy fuerte. Nos cambia tu perspectiva de la vida, obviamente. Pero eso es lo que veíamos, o sea, al final de cuentas el respeto es muy importante en ambas Ujú. carreras, no se debe de ser chismoso No. y cualquier información que ustedes tengan siempre manténganlo para ustedes, porque pues sí, la verdad es que son informaciones que a veces no se puede compartir a todo público, porque pues no sabemos cómo afecta, uno como sea ya va con la mentalidad de, me gusta esto, obviamente pues cuando escuchamos criminalistas realmente como mencionamos anteriormente, no saben muy bien qué es y solamente nos meten como levantamuertos. Sí, Pero la realidad es sí, que, son fan de decirnos eso, pero como dice mi pero compañero, la carrera es amplia, tiene sí, varias ramas y no solamente nos dedicamos a levantar muertos, así como en psicología, tiene también varias ramas, sí, o sea, pero tú sabes a cuál te vas a enfocar al final del día. Criminología igual, tiene varias ramas. Entonces, yo creo que en lo que buscamos aquí, iniciando con este canal, con este pequeño proyecto, es darles a conocer que son 3 carreras que van de la mano, pero son 3 carreras que les vamos a ampliar el conocimiento para que ya dejen de lado los típicos levantamuertos o nada más te dedicas a ver la mente de las personas o hay gente que hasta te caracteriza que les lees la mano, los pies, ay no, se sacan cada cosa de la manga que no. Aquí les vamos a ampliar este panorama para que ustedes sean conscientes de lo que es cada carrera y a qué se dedica cada cosa. sí, claro, y es que al final de cuentas, la criminología y la criminalística en algunas escuelas las meten juntas, ¿no? Y está Ujú. bien porque pues Sí, ya está sales bien. con los dos Sí. títulos. Pero, por ejemplo, si quieres ser psicólogo nada más o criminalista nada más, pues te puedes especializar más adelante. Ujú. O sea, la realidad es que en la actualidad ya hay muchas maneras de estudiar, de conocer, o sea, ya no se queden con la idea de que es lo que dice mi tío, te vas a morir de hambre, o ay, le Sí. tienes miedo, No ¿por qué te permitan gusta ver? eso, Sí, no lo no, o sea, permitan. pues todo lo que ustedes hagan, háganlo con gusto. Por Sí. eso decíamos de que no lo hagan con morbo, porque el morbo al principio, pues te va a tener intrigado, pero a la larga ya te vas a dar cuenta de que no todo es como lo pintan en la televisión, ¿no? Y de ahí se deriva un fenómeno actual que pues se está desarrollando, que es el fenómeno CSI, ¿no? Que es esta mentalidad de que muchos jóvenes se meten a estudiar estas carreras porque piensan que van a ser como en la televisión. Y la realidad es que no, porque una es de entretenimiento ahí sí, ¿no? O Y sea, la otra, el sistema penal de Estados Unidos es completamente diferente. ok, sí, todos nos guiamos por eso, ¿no? A lo mejor yo difiero un poquito con Ivinch porque la verdad, el llegar a esta carrera, yo sí lo voy a decir, conmigo fue por morbo, ¿eh? Yo estoy acostumbrada a ver ese tipo de series, ese entretenimiento, que sí no es lo mismo, las leyes penales cambian, yo no digo que no, pero yo llegué a esa carrera por morbo y la terminé amando. A veces ser morboso no es malo. Ojo, no se vayan por otro lado. Sí, o sea, una cosa es Este, ser morboso y otra cosa es irrespetuoso. así es. Entonces, yo sí llegué por morbo
Y bueno, ya más adelante les hablaré de una experiencia que tuve con una pequeña tortuguita. Y sí, estuve mal, pero ya después se las contaré. Pero yo llegué a esa carrera por morbo. Bueno, ahí sí, como mi compañera dijo, o sea, ella fue pues por el morbo, ¿no? Pero en mi caso pues fue más por el conocimiento que te ofrece. Porque no solamente es como menciona anteriormente, ¿no? O sea, no solamente vas a ver levantamiento de cadáver, vas a ver más No, ves más áreas, cosas, sí, o sea, áreas. victimología, o sea, nos habla sobre el proceso de que llevan las víctimas para, bueno, no para, sino en ese proceso de que son víctimas, ¿no? Desde antes hasta el después. Sí. O sea, y luego está la criminología que nos explica pues el camino del criminal también. Uh-huh. También en Crimi llegas a ver un poco de psicología. Bueno, quizás ahí empiezas un cimiento psicológico, llevas psiquiatría, métodos de identificación, laboratorio criminal, laboratorio que habla sobre la crimi, te muestran los tipos de, o sea, son muchas ramas. Y más que ramas, pues son herramientas y técnicas que se utilizan, ¿sí? O sea, al final de cuentas, pues balística, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas también, creo que es algo que más les llama la atención, las armas y todo eso, pero la realidad es que la balística, aplicada a la criminalística y así, pues es muy diferente porque, pues, es matemático casi todo, sí. O sea, tienes que medir el trayecto, la velocidad a la que iba, el impacto, y pues de ahí se derivan muchísimo más cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es a lo que vamos, o sea, la criminalística, la psicología, y pues principalmente ellas, porque la criminología pues termina siendo como, bueno, yo la considero la fusión de ambas. Una fusión de ambas. Pero hablando de esas dos, pues la verdad es que son muy amplias, o sea, la psicología pues igual forense, ¿no? O sea, determinan si esta persona es capaz, bueno, más que capaz, si está en sus facultades mentales para distinguir entre el bien y el mal. Claro. Porque muchas veces, pues, ahí se deriva la inimputabilidad, ¿no? Personas que, pues, mentalmente no están bien y, pues, ya no se puede procesar. Por otro lado, pues, está la psicología educativa, que está enfocado, ahora sí que el desarrollo de planes de estudios para los niños, para que mejoren su capacidad de aprendizaje. Sí, no solo en niños, también hay que contar a los adultos, bueno, porque también a veces los adultos necesitamos que nos expliquen mejor la educación, y miren, esto lo podemos ver tanto como en escuelas que nos presentamos presencialmente, como en línea. Hay adultos que ya tienen 30, 40 años y se les facilita hacer una carrera desde en línea. Pero no estamos acostumbrados a autoaprender solitos. Y está bien a veces decirlo, ¿sabe qué, profesora? Yo necesito que haga un plan o que me apoye para yo mejorar mi aprendizaje en línea. Porque sí nos ha pasado y después de esta pandemia que estábamos en línea, ¿a quién no nos costó trabajo aprender así? Porque no tienes al profe como para estarlo moleste y moleste, profe, no entendí esto, ¿no? Sí, es que hay que ser autogestivos en esa parte, porque, bueno, yo estudié la prepa en línea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo la verdad, a mí la estudiar en línea, no se me dificulta, ¿no? Porque, pues, la realidad es que mientras más joven empieces, pues más hábito se hace, más se te hace costumbre y menos se te dificulta que diga, ¿no? Digo, mi compañera pues no está acostumbrada a eso, ¿no? Y ahorita que estamos haciendo la de psicología a distancia, pues sí está complicado para ella. A veces se le llega a complicar, porque como menciona, o sea, ya no tiene al profe a la mano para que le resuelva sus dudas al momento. Y así que digan, uy, soy muy fan de estar pegada a la compu y hacer cosas. No, pero me he acoplado de buena manera, ya no se me dificulta tanto, pero es parte de aprender. Al final del día, la psicología, que es un aprendizaje. Aprendes de tus propias experiencias, aprendes de tus malas decisiones, aprendes de tus, ¿cómo se diría? De tus errores y de tus consecuencias. Eso es psicología para mí. Aprender tú mismo para poder apoyar o ayudar a los demás. Sí, pues es que al final, como dice mi compañero, o sea, si no te ayudas a ti, ¿cómo vas a ayudar a alguien más? Así es, o sea, realmente no piensan que dar terapia o estar ahí es sencillo, o sea, imagínense todos los casos que se ven, ¿no? Digo, gracias a Dios, la verdad, pues, es que no es en la carrera de crimi, pues sí te vas haciendo como a la idea de que tienes que, sí ser empático, pero a la vez cortar estos lazos, ¿no? O sea, no llevarte
los sentimientos de los familiares, no llevarte esto, o sea, como que cortes esos lazos sí. emocionales, Sí. O sea, que no te claves con lo que ves. Los maestros nos decían, tienes que ser frío, porque a los crimis siempre nos catalogan, es que eres muy frío, tanto con el familiar o con el cadáver. No es que sea frío, claro, tenemos sentimientos, pero estamos en un ámbito profesional. Yo no me puedo poner a llorar con el familiar, yo no puedo ponerme a pedir o a llorar de rodillas frente al cuerpo, porque no es correcto, no está bien. Eres un profesional o un egresado que tienes que aprender a controlar tus sentimientos, y en psicología pues es lo mismo. Sí. Y es que, pues sí, o sea, es lo que les comentábamos hace ratito, o sea, muchas personas que la verdad, pues, no, nada más ven a un cadáver o ven un cuerpo o ven una situación delictiva y lo primero que les llama es esa atención de grabar o tomar fotos. Sin embargo, no piensan lo que va a sentir el familiar cuando lo vea, o sea, es esa parte también empática, pero manteniendo el respeto, ¿no? O sea, si te deslindas emocionalmente, o sea, tienes un temple frío, Ujú. pero no dejas de ser emocional, o sea, al final de cuentas, pues dices tú, no ponerte en los zapatos, porque eso no lo considero correcto, pero sí mínimo decir, esta persona, pues yo creo que esta situación no la está pasando bien, no me tengo que meter, y pues sí, mantenerte al raya, porque la verdad es que si te clavas, pues te causas más daño a ti, porque al final de cuentas, como sea, los familiares, van a vivir esa experiencia y van a llevar su proceso de duelo o de lo que sea necesario, pero lo van a superar. Sin embargo, una persona que está en constantes situaciones similares, pues obviamente no es lo mismo solamente llevarte el pésame de tu familiar a llevarte el pésame de 100, de 10 personas sin ser tan extremista, porque no sabes cómo te va a afectar mentalmente. Sí, claro. Y bueno, tomando un poco en cuenta sobre la criminología, pues en la criminología pasa lo mismo, pero tenemos que tomar como referencia que la criminología sí se va a dedicar a investigar, porque eso es lo que hace la criminología, investigar cómo es que este tipo de delito, este tipo de acción pasó, y indaga con amigos, con familia, con conocidos, Sí, en ahora el sí que lugar hacer un donde historial. trabajó, hacen un historial gigante para conocer cuál fue la raíz de que él matara o asesinara, o de que él se suicidara, o sufriera depresión, o sufriera ansiedad. Y igual como criminólogos, No solamente los criminólogos, también los psicólogos también forenses o los psicólogos. no mezclan sentimientos, porque al final del día estás ejerciendo una profesión. Uh-huh. Y no es que seamos fríos, simplemente pues tenemos que mostrar una madurez en lo que estamos estudiando y ejerciendo. Sí, y es que más que madurez, o sea, también hay que ver nuestra salud mental. Sí. Esa es una realidad. Eso es importante. Y si ustedes creen que es necesario con estas carreras que estudiaron o que estudiamos porque nos incluimos, acudir a terapia está bien. Claro. No es malo. Incluso en la escuela nos lo llegaban a decir, que los crimis llegan a acudir a terapia 1 o 2 meses, pues sí, al mes, por los casos que tienen, por los cuerpos que levantan, por las experiencias que han vivido, y no es malo. De verdad, gente, yo los invito a ir a terapia. No están locos, no les hace falta amor, ni nada de eso como la sociedad a veces lo pinta, ¿verdad? Pero es una la realidad. Sí, es que la verdad hay veces muchas cosas que nos inculcan desde niños, pero pues sí, son situaciones que no debemos de dejarlas ahí a la deriva, porque así como gastamos para nuestra imagen, para nuestra salud, biológica, pues así también hay que gastar para nuestra salud mental, ¿no? Que en la actualidad pues ya hay muchas ayudas, si eres víctima de violencia de género, pues está el Centro de Justicia para las Mujeres, está el CABI, está el Instituto Nacional para las Mujeres, que el Instituto Nacional de las Mujeres, o sea, está la línea del suicidio también. O sea, la verdad,
en la actualidad pues ya el gobierno ha ido implementando, digo, obviamente como todo, no todo es perfecto, pero pues Claro. ya con algo se va empezando, mínimo con que tú tengas la ayuda Ay, inicial, ya ajá, puede cambiar todo, ¿no? así es. Y también, esto es una información, hay psicólogos ya vía en línea que incluso se publican, y es verdad, se publican en los grupos de Facebook o en los mismos, en el mismo ámbito laboral donde ellos se manejan, les piden que digan que pues las atenciones en línea son gratuitas. Entonces hay que aprovechar eso también. Y hay muchas maneras tanto de estar bien mentalmente como físicamente. También hay muchas maneras de, está el 911, está el Locatel por si sufrimos algún tipo de violencia o que alguien te quiere atacar o que alguien te quiere matar. Hay muchos lugares a los cuales recurrir y prevenir esto. Eso se llama prevención de delito. No, si ya lo estás viviendo, pues solucionar, salirte Así de es. donde lo que estás, ¿no? Exacto. Porque, bueno, ahorita que comentabas de los grupos de Facebook y de los lugares, yo creo que hay que hacer un importante mención, y es que siempre tengan cuidado sobre los profesionales que van a visitar. Ah, sí. Cabe aclarar de que aquí en la Ciudad de México, en la Ley de Salud Mental, menciona que para poder dar psicoterapias es necesario contar un posgrado. Es decir, que si no tienes un posgrado, ya sea maestría, doctorado, especialidad, diplomados, etcétera, Ajá. no puedes puedes dar brindar terapia. terapia. Eso tengan cuidado. Eso creo que en otros estados todavía no está tipificado, pero creo que eso sí es muy importante que se Sí. mencione, porque con la pandemia la verdad es que muchos psicólogos patitos, porque es la realidad, ya porque hacen un diplomado en línea piensan que ya están capacitados para dar terapia, pero la realidad es que no. Sí tengan cuidado con eso, tengan cuidado con a quién le van a facilitar su salud mental, porque pues sí, o sea, de nada va a servir que ustedes gasten su dinero y pierdan la confianza en la psicología, porque por una mala persona que no sabe hacer su trabajo o que está cometiendo un delito de falsificar una profesión que no es. Ahora bien, la realidad es que sí, también hay varios lugares. De hecho, en el Metrobús también hay códigos QR. Ah, sí. Para que ahí puedas llamar, o hay números para que ahí te Eso avisen si apenas lo estás descubrí. Sí. Viviendo violencia, o si estás desanimado y tienes esos pensamientos suicidas, pues lo puedas cambiar. Sí, o si estás sufriendo de alguna crisis de ansiedad o de depresión en medio del transporte público, para eso es ese código QR, tú lo Lo utilizas, escaneas. lo escaneas y llega una persona que se dedica a este tipo de atenciones. No, en caso de que no llegue, pero mínimo ya te contactaste por Ajá, teléfono y o te dijiste, están oye, ¿sabe qué? hablando, o te Sí. están enviando mensaje en lo que llega la persona para poder atenderte. Eso es muy bueno. La verdad es muy bueno hoy en día, y como la gente también tiene crisis por lo de la pandemia con las personas que no traen cubrebocas, pues también eso ayuda mucho. Sí, la verdad es que una pandemia cambia todo. Sí, Pero pues bueno, yo creo que hasta aquí le llegamos al capítulo sí, de hoy. espero que les Nos haya gustado el desplayamos. primer capítulo y que lo disfruten. Sí, y sobre todo pues vamos a ir mejorando. Es la primera vez que vamos a intentar hacer Así esto. es. Vamos a ir mejorando nuestra manera de expresarnos, de hablar, porque de repente es que ahí como que se nos van las ideas. Pero en general pues vamos a echarle echando ganas. Les queremos agradecer por el apoyo Y por su y atención, por la atención. los likes, el compartir nuestra página, y les tendremos más temas. Sí, y si tienen algo que les interese conocer de la criminalística, la psicología o de la criminología, pues también háganoslo saber por nuestras redes sociales o por los comentarios, o pues como ustedes se les sientan más cómodos. Pero pues aquí Itz y yo pues les vamos a ayudar en lo que sea posible. Y algo que quieras agregar. No, sería todo ¿Eso ya. ya? Bueno, pues aquí nos despedimos y les agradecemos por este tiempo.